¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Vamos con las polémicas de la jornada 16. Ha habido unas cuantas, varias de ellas afectan a la lucha por el título, a Atlético, a Barcelona y a Real Madrid. Y es el momento de analizarlas con detalle. Venga, al lío. Bueno, vamos a empezar con el partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid, el gol de Pepelu, anulado por fuera de juego. A ver, la jugada está bien para, como digo yo, para analizarla al menos desde el punto de vista didáctico, porque en el momento del fuera de juego hay una lucha por el balón entre, creo que son Fulquier y Nahuel Molina. Claro, no es lo mismo que el balón le venga a Pepelu procedente de Fulquier que le venga procedente de Nahuel Molina. Si le viene de un rival, en teoría eso anula el fuera de juego. Mi impresión, viendo la jugada, es que primero golpea en la cabeza de Fulquier y luego golpea en la cabeza de Nahuel Molina. Por lo tanto, en el momento en el que el balón por primera vez golpea en la cabeza de uno de los dos, que es en la de Fulquier, en ese momento Pepelu está en fuera de juego y por tanto el gol está bien anulado. Y si hubiera sido al revés, es decir, que primero hubiera dado en Nahuel Molina y después hubiera dado en Fulquier, exactamente lo mismo. Es en el momento en el que el compañero golpea el balón, es cuando hay que ver la posición de Pepelu. Solo habría cambiado esta jugada si Fulquier en ningún momento toca el balón y este viene única y exclusivamente de la cabeza de Nahuel Molina. Pero eso no es lo que pasa en esta acción, así que el gol a Pepelu está perfectamente bien arbitrado y no hay mucha historia. Bueno, vamos con el partido Barça-Osasuna, en el que el Barça gana 2-0. Aquí hemos seleccionado 3 acciones polémicas. Una es un posible penalti de Argibide sobre Marcus Rashford con 0-0 en el marcador. Es en el minuto 11. Y a mí aquí me parece que no hay nada. Esta es la típica pelea de un defensa y un delantero por el balón. Van los dos solos a por el balón, un 1 contra 1 y en igualdad o más o menos en igualdad de condiciones en lo que a la carrera se refiere. Y aquí casi siempre suele salir mal parado el defensa. Pero en este caso creo que Argibide tiene la situación controlada y que es Marcus Rashford el que al intentar meter el pie para prolongar el balón o para llevarse el balón, él solo golpea con el pie de Argibide y luego se vuelve a golpear otra vez, pega una especie de saltito, se tira, se cae, pero es él el que provoca absolutamente todo. Aquí a mí me parece que no hay nada y que por tanto pues la acción está perfectamente arbitrada. Luego está la acción del córner. La acción del córner es curiosísima. La acción del córner es curiosísima y se parece mucho a la acción del gol que le marcó el Chelsea en Stamford Bridge al Barça hace un par de semanas en la Champions. Solo que en esta ocasión la acción fue correcta. Aquí saca el córner Rafinha sobre Lamine y Lamine se lo devuelve a Rafinha. En el momento del saque de esquina no puede haber fuera de juego, lo dice el reglamento. De un saque de esquina nunca hay fuera de juego. Pero en el momento en el que Lamine le devuelve el balón a Rafinha, ahí ya sí puede haber fuera de juego y Rafinha por poquito, pero están fuera de juego. De hecho, en el momento en el que Lamine le devuelve el balón a Rafinha, los dos están en fuera de juego y el único jugador de Osasuna que está por detrás de ellos es el portero, es Sergio Herrera. Por lo tanto, es una acción bastante curiosa y es una acción que, por lo menos a mí, me pasó totalmente desapercibida. Este es un aciertazo del VAR. Las cosas como son, porque luego acaba marcando Ferran Torres un ratito después, pero yo es que creo que nadie, o casi nadie, no voy a decir nadie porque el mundo es muy grande, nos habíamos dado cuenta del germen o de la gestión de la jugada. Y el VAR sí que lo ve. Supongo que en el momento en el que están analizando el córner, el VAR se daría cuenta de esta situación, porque luego retroceder hasta el origen de la jugada, eso ya es más complicado. La verían y dirían,
vamos a ver cómo acaba esto. Y cuando vieron que acababa en gol, llamaron al árbitro. Gran acierto del VAR en esta acción, porque insisto, era muy difícil de ver y desde luego el árbitro no tenía ninguna posibilidad de verla. El juez de línea sí se tendría que haber dado cuenta, pero no levantó la bandera. Bueno, esta es una de las jugadas, quizá la más difícil de esta jornada y probablemente también la más decisiva. Es un partido que está 1-0 y esta acción se produce justo antes de que el Barcelona marque el segundo gol del partido. Catena se mete entre Koundé y Eric García y ya sea, ahora lo analizamos, ya sea porque se tropieza, ya sea porque le hacen falta. Producto de esa acción, Catena se cae al suelo y al caerse al suelo choca contra Joan García. Joan García iba a bloquear el balón o a despejarlo, no lo sé, pero al chocar con Catena pierde altura, no puede hacer lo que quería con el balón, insisto, no sé si era bloquearlo o despejarlo, le sale un despeje de aquella manera, el balón le llega a Errando y Errando marca. Pero el árbitro indica falta de Catena a Joan García. La falta de Catena a Joan García es absolutamente indiscutible. El tema es ver qué pasa con Catena en la acción anterior. Hay que decir que antes de que Errando marque, el árbitro ya ha pitado, ¿vale? El árbitro ya ha pitado y ya ha señalado la falta. Pero claro, si hay una acción previa entre Eric García y Catena, pues claro, es verdad que el gol hay que anularlo, pero habría que pitar penalti. Si hay falta de Eric García a Catena. Y si no la hay, si no hay esa falta, sino que Catena se tropieza, pues evidentemente la acción está bien arbitrada. Yo la he visto varias veces, la verdad. He visto esta acción varias veces. Tengo que decir que es muy complicada. No hay una toma que nos aclare la situación. Pero en la mejor toma yo veo dos cosas. Primero, Catena se está intentando colar entre Koundé y Eric García extiende el brazo izquierdo como para impedir que Catena pase. ¿Es eso suficiente para que Catena tropiece? Yo creo que no. Y creo que Catena, intentando quitarse de en medio de los dos, cuando se está colando por entre ellos, se tropieza y se cae. Y producto de esa caída, como digo, pues luego le hace falta a Joan García. Con reservas, porque insisto, no nos han ofrecido ninguna toma que sea absolutamente clarificadora, pero con reservas yo creo que habría obrado exactamente igual que obra Adrián Cordero, que es el árbitro de este partido, y habría obrado igual que Carlos del Cerro Grande, que es no llamarle para que mire nada. También os digo una cosa, si todas las tomas que hay son como las que nos han mostrado en televisión y ninguna aclara nada, tiene todavía más sentido que el VAR no llame al árbitro. Ahora bien, si existe alguna toma que sea absolutamente clarificadora, porque como sabéis, el VAR tiene tomas que no salen, algunas de ellas en la realización de televisión, que no utiliza la tele para que la veamos los aficionados, los espectadores, no es mala cosa que en una acción tan rara y tan confusa como esta le den al árbitro la oportunidad de decidir viendo las imágenes. Es decir, sé que esto es raro, pero abstraeros de quién está en medio de la jugada. Imaginaros un escenario en el que es el Eintracht de Frankfurt contra el Hertha de Berlín, ¿vale? Y hay una acción como esta en la que el del VAR tiene una toma en la que se ve bien lo que está pasando y es perfectamente consciente de que el árbitro no puede haber visto lo que está sucediendo. Si en el VAR tienen esa toma en la que se ve la jugada bien, no sería mala idea llamar al árbitro y decirle, oye,
es que realmente aquí en el VAR no lo tenemos nada claro. Pero hostia, aquí tienes la toma y decídelo tú con todas las imágenes de las que disponemos. Supongo que en algún momento llegaremos a eso en el VAR y aunque la gente que está en el VAR no tenga claras las acciones, le darán al árbitro la potestad de decidir viendo la jugada, porque tengo clarísimo que el árbitro no puede ver ni la mitad de lo que ha pasado entre Catena, Koundé y Eric García por lo confusa que es la jugada y por cómo está. Pero claro, para esto tiene que haber una toma buena de televisión y desde luego las tomas que nos han mostrado, insisto, ninguna de ellas aclara absolutamente nada. Si no hay ninguna toma más, entiendo perfectamente que es que el VAR, vamos, ni llame al árbitro y nada, porque ¿para qué? Para meterle en el jaleo en el que estamos nosotros ahora, que tampoco por más repeticiones que tenemos no acabamos de verlo, así que creo que la jugada está bien arbitrada. Bueno, y vamos con el Alavés Real Madrid, donde ha habido varias acciones a analizar. Hay más acciones en la jornada, ¿eh? Lo que pasa es que intentamos centrarnos en esas que son más decisivas para los partidos y también las que son más didácticas y bueno, no todas pueden ser incluidas. Ya pido perdón por adelantado, tampoco quiero hacer un vídeo de 40 minutos de análisis arbitral, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que os digo siempre. Hoy a lo mejor no estamos analizando lo que ha pasado en el Celta Athletic, pero si el día de mañana hay alguna acción muy importante que decida un partido del Celta o un partido del Athletic, ahí estaremos también, no os preocupéis. A ver, el Deportivo Alavés Real Madrid. Bueno, aquí hay 3 acciones, hemos elegido 3 acciones, un gol anulado a Bellingham, un posible penalti de Asensio y el posible penalti sobre Vinicius. Empezamos con el gol de Bellingham. Bueno, no hay mucho que hablar. Hemos analizado un montón de jugadas como esta. Si Bellingham le pasa luego el balón a no sé quién y ese no sé quién acaba marcando el gol, pues ahí sí podríamos entrar a debatir si es involuntaria, si es involuntaria, de tal, si cual o si pascual. En este caso es que no tiene ningún sentido, porque es el propio goleador, el propio jugador que marca el gol, el que se ayuda de la mano. Entonces aquí ya el concepto de voluntariedad, involuntariedad, bla, 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 pierde sentido. El reglamento dice que hay que anularlo y por tanto la acción está bien arbitrada. Vamos con la segunda acción del partido. Esta acción es bastante importante porque sucede algo parecido a la de ayer, la que hemos comentado hace un rato, en el Barça-Osasuna, el gol anulado a Osasuna, porque en ese momento el marcador es 1-0 y justo después de esa acción es cuando el Barça marca el 2-0 y decide el partido. Aquí, esta acción que se produce entre Asensio y Toni Martínez es con 1-1, es antes de que el Real Madrid marque el 2-1 y era el momento en el que más estaba sufriendo el Real Madrid. Acaba de marcar el Alavés el gol del empate y es una acción, como digo, de Asensio con Toni Martínez. A ver, Asensio se la juega. Eso, vamos a empezar por ahí. Asensio se la juega, el gesto con el brazo para desplazar a Toni Martínez, al que le está llegando el balón, es bastante claro. Lo que pasa que, claro, hay que ver si esa acción de Asensio es lo suficientemente decisiva, lo que decía Rafa Benítez de los Newtons, como para que Toni Martínez se caiga como se cae. Para mí está bien arbitrado, pero tengo que decir que en una acción de este estilo, Asensio está en manos de, en este caso, de González Fuertes, el árbitro de VAR, el que fue el árbitro de VAR también en la final de Copa del Rey, en la que se montó la polémica que se montó. Y aprovecho un poco también para sacar, yo le doy mucho a los árbitros españoles porque creo que les faltan muchas cosas a los árbitros españoles, pero creo que también en ciertos momentos hay que defender a ese colectivo arbitral que en muchas ocasiones lo pasa mal. Y mira, este es un caso en el que González Fuertes, que evidentemente es uno de los enemigos públicos del Real Madrid, y a mí me parece de los peores árbitros que ha habido, o sea, lo digo todo, de los peores árbitros que ha habido en la Liga Española en los últimos años. Ya no es árbitro, ahora está en el VAR, pero para mí es un misterio absoluto cómo este hombre ha podido estar tantos años arbitrando en la primera división española. Sin embargo, después de aquella historia que hubo en la final de Copa, en la que él,
bueno, medio amenazó al Real Madrid con aquella, se va a montar aquí un comité y aquí este tipo de cosas no se van a tolerar y bla, bla, bla. Pues hay que decir que en esa final de Copa del Rey, el VAR evita que el Barça la gane, creo que fue por un penalti que había pitado el árbitro y que luego sí fue un penalti a Rafinha, si no me falla la memoria. Ahora me está fallando un poco la memoria, no recuerdo si fue un gol anulado por fuera de un gol anulado o un penalti inicialmente señalado que luego revocó el VAR, pero González Fuertes era decisivo, era el último minuto de partido, faltaban 2 minutos, estaban ya incluso en tiempo añadido, y un penalti o un gol que había concedido el árbitro, es González Fuertes el que le llama del VAR. Fíjate si podía haber dicho, sí, Madrid, pues ahora os vais a cagar. Y no, González Fuertes llamó al árbitro y el árbitro pues no pitó ese penalti o no concedió ese gol y luego llegó la prórroga en la que el Barça terminó ganando la final de Copa. Y hoy lo mismo, González Fuertes hoy, como Asensio se la juega, pues González Fuertes hoy podía haber dicho, ahí la llevas, campeón. Y sí, podía haber llamado al árbitro y meterle en un jaleo. Insisto, creo que la acción está bien peritada, pero también creo que Asensio peca un poco de novato. Peca un poco de novato y metiendo ahí el brazo te la está jugando. Y por último, minuto 87, se ha ido muy molesto Vinicius por esta acción. Ha estado quejándose todo el rato y luego cuando se ha ido al banquillo pues también ha seguido quejándose. Es una acción de Tenaglia sobre Vinicius, con 1-2 en el marcador. Es el minuto 87. A ver, aquí hay dos protestas. Por un lado está la protesta de Vinicius, de que le han hecho penalti, y por otro lado está la protesta de Coudet, porque Coudet dice, ¿no has pitado penalti? Vale, perfecto, entonces hay un piscinazo de Vinicius, y Vinicius ya estaba amonestado, con lo cual le tienes que sacar la segunda porque te ha intentado engañar y por tanto le tienes que expulsar, y el Madrid tiene que jugar los últimos minutos de partido con uno menos. Estas son las movidas que hay sobre esta jugada. Pues a mí me parece que están bien hechas las dos cosas. El no sacarle la amarilla a Vinicius y el no pitar el penalti. ¿Existe contacto entre Tenaglia y Vinicius? Creo que sí, existe contacto. Lo que os decía antes, ¿ese contacto es suficiente para que Vinicius caiga de esta manera al suelo? Pues creo que no. De hecho, yo creo que Vinicius siente esa patadita, contactito, toquecito en su tibia y luego ya lo demás lo hace él solo. Pero claro, como el contacto existe y Vinicius va en carrera, su caída, aunque él la exagera bastante, está más que justificada. Por eso creo que el árbitro no tiene que amonestarle, o sea, no es que a Vinicius no le toque nadie y él se tire a la piscina, que eso es un piscinazo del carajo, y entonces evidentemente la tarjeta amarilla tiene que ir al canto, pero como el contacto existe y el árbitro tampoco tiene ahí un medidor de fuerzas para ver si es lo suficiente o no, como para que Vinicius se caiga, pues no puede sacar esa tarjeta amarilla. Pero a mí me parece el contacto muy suave, muy ligero, muy naif para pitar ahí penalti. Así que creo que no es penalti y también creo que no es segunda amarilla a Vinicius y por tanto la acción está perfectamente arbitrada. Y eso es todo, amigos. Hemos analizado todo lo que ha pasado en esta jornada, todas las jugadas polémicas, como hacemos todas las semanas, y la que viene, pues más. Un abrazo, amigos. Chao. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.